Cordial saludo, profesor. Mi nombre es Cristian Ruiz. Pertenezco al grupo 119 del curso Instrumentación. A continuación vamos a hacer la sustentación de la fase 4 y empezamos con el puente de Wheatstone. Para ello tenemos los cálculos. Para este punto conseguimos unas resistencias o usamos unas resistencias comerciales de 100 ohmios y el RX, que en este caso es un PT100, tenemos también de 100 ohmios. Para comprobar que el circuito esté en equilibrio, lo que hacemos es, tenemos una alimentación dual de 12 voltios, pues 12 voltios, eso lo multiplicamos por la resistencia, la resistencia 2 sobre la resistencia 2 más la resistencia 1 menos el 12 voltios por la resistencia RX, en este caso es el PT100, sobre RX también más la resistencia 3. Esto nos da un voltaje de salida de 0 voltios. Eso significa que el puente se encuentra en equilibrio. Vamos a ir a Proteus y acá tenemos la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y el RTD EPT100. Buenas noches compañeros, mi nombre es Jafet Andrés Mora López. A continuación voy a explicar la etapa 2 de la fase 4, que es correspondiente al amplificador de instrumentación AE620. La parte en cuanto a los cálculos, pues, vamos a calcular la resistencia de ganancia. Aquí tomamos como referencia que la ganancia es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Tomamos como referencia un voltaje de salida de 6.4 sobre un voltaje de entrada de 0.6, que es aproximado al punto de equilibrio del puente Wheatstone, que aquí nos da una ganancia de 107.3. Ya teniendo este valor, pues utilizamos esta fórmula ya dada por el fabricante que se encuentra en el datasheet y obtenemos que la resistencia de ganancia es igual a 1 más 49.4 kiloohmios sobre la ganancia. Aquí realizamos el reemplazo correspondiente de valores y obtenemos que el valor de la resistencia de ganancia es de 461.36 ohmios, pero para efectos de comodidad aproximamos al valor comercial de 500 ohmios. Aquí observamos la configuración del amplificador en Proteus. Aquí está la resistencia de ganancia y como podemos observar, en este momento está a 0.4, está amplificando la señal 100 veces más. Ya pues ya teniendo esta etapa, mis compañeros van a proceder a explicar la etapa 3 del circuito. Un saludo compañeros y tutor, mi nombre es Gonzalo Sneider Moreno Puentes. A continuación voy a explicar cómo hallamos R5 y R6 para el circuito LM3914. Nos dan esta fórmula de referencia, que es el voltaje de referencia de salida, que es 5 voltios, es igual a 1.25 por 1 más R2, R1. En este caso cogimos R1 con una referencia de 1000 ohmios. Aquí ya comenzamos a despejar. El 1.25 pasa a dividir sobre 5 y queda 4. Y reemplazamos acá R1 que nos da 1000 y despejamos R2. Nos queda 3 por 1000, entonces R2 sería una resistencia de 3000 ohmios. Todos los datos los colocamos en Proteus para proceder con la simulación. Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Julián Gómez. Yo les vengo a explicar la parte del LM3914 y la iluminación de los LED. Entonces, para eso tenemos una tabla que nos va a dar los valores con los que se enciende cada LED. El LM3914 está conectado a 10 LED, los cuales se iluminan de manera de abajo hacia arriba y con los siguientes valores. De lo que es del LED 1 al 4 se van a iluminar con un paso de 2 voltios, lo que es del 5 al 7, que vendría siendo de 2.5 a 3.5, y del 8 al 10, de 4 a 5 voltios. Entonces, si nos vamos a la simulación, observamos aquí 1 voltio eh, en el PT100, y si probamos la simulación, vemos que se van a encender, nos va a dar un paso de 2 voltios y se van a iluminar
desde los LED 1 al 3 al 4, como muestra acá la simulación. Entonces, si le aumentamos el valor a 2 voltios o a 2.5 o a 3, nos va a iluminar los LED desde la parte 5 hasta el 6, 5 y 6. Entonces, digamos, entonces, como les había explicado, de la parte inferior a superior, entonces vendría siendo el LED 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si aumentamos, entonces nos tiene que alumbrar los 10 LED con un paso de 5 voltios, como nos muestra el voltímetro acá. Entonces, tenemos que aumentarle 7 para que nos pase 5 voltios y nos alumbre los 10 LED completos. Entonces, observamos que nos está pasando los 5 voltios y con esto nos va a alumbrar los 10 LED. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Karen Gisela López Pineda. Me encuentro en el grupo 119 de instrumentación electrónica. El día de hoy voy a dar las conclusiones sobre el circuito LM3914. Pues aquí como evidencian, este es el circuito del cual ya se, ya se estableció. Se ve el adjunto como tal, el circuito, son tres circuitos en uno, se adjuntaron el primer circuito que se adjuntó fue el puente de Winstar y el segundo circuito que se adjuntó fue el amplificador AD20, el último circuito del cual vemos a este lado, que es el de las luces, el de los LED, es el LM3914, el cual nos damos cuenta que entre mayor voltaje pues van a encender todos los LED y entre menor voltaje van a ir disminuyendo la parte de los LEDs. Pues si nos damos cuenta aquí, entre mayor voltaje se puede ir encendiendo los LED y entre menor voltaje vamos a ir disminuyendo los LED. Y eso sería todo.